Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares en Noticia Cuba. El presidente Miguel Díaz-Canel denuncia la presencia ilegal de un submarino nuclear de Estados Unidos en Guantánamo. Señala que agrava este hecho el ultraje norteamericano en un territorio que no le pertenece, en una región de paz. ¿Qué hacía un submarino nuclear allí? Vamos a analizarlo. En Noticia Guatemala, por fin, después de casi un mes, el Tribunal Supremo de Justicia ordena que se hagan oficiales los resultados de la primera vuelta presidencial. ¿A qué se debió esta tardanza? ¿Cómo incidirá en la segunda vuelta presidencial? Vamos a analizarlo. En Noticia Israel, a pesar de protestas nunca antes vistas, el gobierno de Netanyahu avanza en la polémica reforma judicial. Aunque con menor agresión que al pueblo palestino, hacia adentro usa la represión para detener las manifestaciones. Veremos lo que hay detrás. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Cuba, el gobierno de esta nación denuncia una escalada provocadora por parte de Estados Unidos tras el ingreso de un submarino de propulsión nuclear estadounidense en la bahía de Guantánamo. Un submarino nuclear llegó a la base militar estadounidense ubicada en Guantánamo, Cuba, el pasado 5 de julio y permaneció allí hasta el 8 de julio. El presidente Miguel Díaz-Canel denunció que Estados Unidos no solo usurpó ilegalmente una porción del territorio cubano, sino que agravó el ultraje con la presencia del sumergible. Manifestó que defenderá su paz y la de la región. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano señaló que esta movida estadounidense constituye una escalada provocadora en medio de sus agresiones, cuyos motivos políticos o estratégicos se desconocen. La Cancillería añade que la presencia de la embarcación en estos momentos obliga a cuestionar cuál es la razón militar del hecho en esta región pacífica, contra qué objetivo se dirige y qué propósito estratégico persigue. Además, advierte sobre el peligro para la cercana región del Caribe. Los submarinos de propulsión nuclear son embarcaciones de ataque y pueden llevar ojivas nucleares. Según la Marina de Estados Unidos, los submarinos de ataque están diseñados para buscar y destruir submarinos enemigos y barcos de superficie, proyectar energía en tierra con misiles y fuerzas de operaciones especiales, llevar a cabo misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, apoyar operaciones de grupos de batalla y participar en guerra de minas. La mayor de las Antillas además reitera que las 33 naciones de la región son firmantes de las declaraciones de América Latina y el Caribe como zona de paz, suscrita en La Habana en enero de 2014. Aún así, Washington mantiene su amenaza a la soberanía de los pueblos latinoamericanos y caribeños, con la presencia de más de 70 bases militares en la región, concentrándose la mayor cantidad en Centroamérica y el Caribe. Asimismo, Cuba reiteró su rechazo a la presencia militar estadounidense en el país y la demanda de que se devuelva el territorio ilegalmente ocupado en la provincia de Guantánamo. Recuerda que la base militar ocupa 117 kilómetros cuadrados en contra de la voluntad del pueblo cubano y como rezago colonial de la ilegítima ocupación militar, iniciada en 1898. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Ana Esther Ceseña, analista internacional en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, nos acompaña desde Ciudad de México. Profesora Ana Esther, bienvenida. Qué placer saludarla. ¿Cómo está? Igualmente, Tatiana, un placer estar contigo. Muchísimas gracias. ¿Qué hacía un submarino nuclear en Cuba, en un continente que dice por todas partes que lo que anhela es la paz, la tranquilidad y que está avanzando hacia procesos de reconstrucción y de reintegración? ¿Qué cree usted?
Bueno, quizá porque la manera como piensa Estados Unidos, la región no es la misma. No la piensa como una zona de paz o como una zona en la que es bienvenida una reconstrucción de algún modo autónoma, independiente. Pero también es que esa posición es muy importante por Cuba, pero también es muy importante geográficamente. Es ahí donde está Guantánamo, ese estrecho que hay entre Cuba, el oriente de Cuba y Haití, es justamente el estrecho que permite el ingreso pues más fácil, ¿no? De barcos hacia la zona del Golfo de México y del Caribe. Es un punto que sí ha sido estratégico desde el punto de vista de la navegación y del control de la región desde hace siglos. Incluso fue el que usaron los conquistadores cuando llegaron por acá y se intentaron internar en el continente. Entonces, es un punto que se tiene que cuidar. Y hoy en día se tiene que cuidar, digamos, de parte de ellos, desde la perspectiva de Estados Unidos, por... por varias razones. Una es porque, bueno, Cuba sigue siendo uno de esos países desafiantes, que es además un territorio muy apetecido que le sería de gran utilidad ocupar a Estados Unidos y que, sin embargo, ha mantenido el conflicto y la resistencia pues a lo largo de todo un siglo, ¿no? Un poquito más. Entonces, esa es una de las razones. Otra de las razones es que Cuba tiene relaciones con países que no son del agrado de Estados Unidos y con los que Estados Unidos está hoy confrontado y en franca competencia, ¿no? En franca disputa hegemónica. Y entonces acuerdos que pueda hacer Cuba con China, con la Federación Rusa, con Irán, todos estos países que han sido identificados por Estados Unidos como los grandes enemigos en este momento, como digamos la amenaza más temida en este momento de la historia, todo eso afecta, ¿no?, a la posición de Estados Unidos en la región. ¿Cree usted? Y la... Perdón. Sí, aquí permítame en este paréntesis preguntarle, profesora, ahora que usted hace referencia a China, recordemos que hace aproximadamente 20 días, un mes, China le exigió al gobierno de Estados Unidos que no dijera mentiras cuando aparece una publicación en un medio local norteamericano, luego la Casa Blanca se hace eco de ello, donde decían que China iba a instalar una base de espionaje en territorio cubano. ¿Cree usted que tiene relación con esto? Tiene relación con eso y con todo lo demás, yo diría, ¿no? Quieren evitar que eso ocurra, quieren evitar también que la relación entre China y Cuba se fortalezca, incluso se diversifique y que China tenga acceso a posiciones pues tan privilegiadas dentro de este continente. De por sí es una preocupación muy grande la que ellos tienen desde hace tiempo, porque China ha estado entrando con acuerdos pues económicos, financieros, de construcción de infraestructura de varios tipos en diferentes países de la región. Y hay una cosa que es llamativa y es que China se ha ocupado mucho de, por ejemplo, la reconstrucción de puertos. Y los puertos son fundamentales para el control de la navegación y por lo tanto del comercio mundial. El comercio mundial transita 80% por mares, ¿no? Por barco. Entonces, controlar puertos, por ejemplo, es algo que puede desestabilizar un poco el control de Estados Unidos en el continente y mucho más si sí se trata de un territorio que está pues casi pegado al territorio de Estados Unidos, que está al ladito. Entonces, con Cuba, con México, está preocupado con cuidar mucho las relaciones que se tienen con estos otros países porque
de algún modo es una manera de empezar a sentirse cercado por la presencia de China y bueno, debilitar sus defensas, ¿no? Estados Unidos es muy vulnerable en muchos aspectos, en otros es muy poderoso, por supuesto, pero China ha estudiado con mucho cuidado cuáles son esos puntos débiles de Estados Unidos y está avanzando, está caminando por ahí y está caminando con propuestas de paz además, que entonces son muy bien acogidas por la región, contrariamente a las propuestas pues de guerra, de militarización, de instalación de bases, ¿no? De venta de armas, de endurecimiento, que son las que ha estado proponiendo Estados Unidos. Entonces ahí yo diría que es un punto clave no solamente para la confrontación con Cuba o las amenazas directas a Cuba como para lograr debilitarla, sino es un punto clave dentro de la confrontación mundial por la hegemonía en el planeta. Y lo que estamos entonces de nuevo asistiendo, o este hecho específico que denuncia el gobierno, profesora Ana Esther, ¿me escucha? Ahora sí. Sí, bien, se fue la comunicación solo por unos segundos. Le decía además como contexto, ahora que usted recordaba lo que ha estructurado nuestra América Latina como una decisión soberana de cada país, de tener relaciones con quien desee, además relaciones sanas, en este caso con China. Lo que planteo es lo siguiente: Estados Unidos envía esto durante unos días, llega este submarino nuclear estadounidense a tierras cubanas. Pero este año, hace muy pocos meses, la jefe del Comando Sur de Estados Unidos estuvo en Argentina, estuvo en Chile y estuvo también en Colombia, y en algunos de estos países fue recibida directamente por los jefes de Estado. Así que esto lo que nos debe recordar, profesora Ana Esther, es que Estados Unidos está por las buenas y por las malas en nuestra América Latina, un continente en disputa. Así es, y además muy interesado en contar con todas las riquezas y posibilidades que le brinda a este continente. Mira, hasta hace poco, realmente la historia había sido la de que Estados Unidos contaba con una fortaleza insular en realidad, y que todo lo que estaba dentro de esa gran isla que es América, pues de algún modo eran riquezas de las que podía disponer con más o menos soltura, y en este momento eso se le está rompiendo. O sea, en este momento, justo por un lado, el desarrollo que han tenido los países de América Latina, ¿no? Los cambios que ha habido ahí, y por otro lado, el acercamiento de otras potencias mundiales como China, como Rusia, y con intereses también propios, pero que proponen una manera de integración diferente. Incluso todos estos sistemas de integración como los BRICS, como todos los que han ido surgiendo, que le dan un poco más de margen de maniobra a los países latinoamericanos, que los conectan con estas otras potencias. Bueno, eso tiende a romper digamos, esa fortaleza insular. Es una fortaleza insular, yo diría hoy, muy porosa, con muchos cabos sueltos. Y eso es algo complicado, por ejemplo, para el Pentágono. El Pentágono tiene que controlar el territorio en su conjunto y cada una de sus partes. Y para controlar el territorio en su conjunto hoy tiene muchísimos más desafíos que los que tenía en el pasado. Y bueno, avanza como puede, avanza pues con una actividad bastante febril, digamos, del Comando Sur. Claro. Y por otro lado, colocando posiciones en diferentes lugares del continente. Pero usted dice esto y lo que uno entonces recuerda es que esto es muy peligroso para nuestra América Latina. Es muy peligroso, pero bueno, pues
la vida nunca ha sido fácil, ¿no? Podríamos decir. Sí. O sea, los procesos de Definitivamente nunca automatización. nada ha sido fácil y menos procesos soberanos de nuestros países cuando lo han decidido. Exacto. Mira el caso de Venezuela, Así por es. ejemplo. O sea que es una lucha en la que, por supuesto, se juegan muchas cartas por todos los protagonistas, de manera que Estados Unidos va a seguir jugando las suyas, los países latinoamericanos tendrán que ser también tener una inteligencia estratégica muy aguzada como para colocarse en esa situación, en ese contexto, y por supuesto que las otras potencias están también ahí con sus apuestas propias, con sus propios intereses, y bueno, todo eso entra en el mismo tablero, en el mismo juego, y pues vamos a tener que lidiar con eso. Creo que para siempre iremos mejorando la situación, pero nunca vamos a dejar de tener estas tensiones, ¿no?, presentes en nuestros territorios. Hay que saberlas navegar de la mejor manera posible, hay que medir hasta dónde, hay que ampliar los márgenes de maniobra, ir colocando posiciones que permitan a los pueblos de América Latina defenderse frente a estas amenazas. Para esto la integración sería realmente fundamental. Mire usted, por ejemplo, que ya la próxima semana hay una cumbre de la Unión Europea con la CELAC. Hay una gran expectativa por lo que realmente pueda suceder, pero ya hay denuncias. De hecho, han salido de Cuba, también hay denuncias por parte de Venezuela de cómo la Unión Europea intenta cooptar todos los espacios, incluidos los de la presencia de los pueblos y organizaciones sociales de nuestra América Latina. Bueno, la Unión Europea está jugando ahí un papel muy curioso. Yo creo que tenemos que mirar lo que pasa con la OTAN. La OTAN está siendo el vehículo a través del cual Estados Unidos instala sus guerras por todos lados, sin arriesgar mucho, sin la posibilidad de que se le señale como el responsable total, porque hay muchos otros que están involucrados ahí. Y entonces con eso ha estado jugando con la Unión Europea, de manera que la Unión Europea es su cara, digamos, su fachada frente a ciertas situaciones. Y yo creo que con estos tratados con la Unión Europea ha estado pasando lo mismo. No es Estados Unidos directamente imponiendo el ALCA, por ejemplo, pero es a través de la Unión Europea que se quieren imponer ciertas reglas del juego, que se mueven hilos para, pues sí, para aprovechar incluso conflictos regionales o no sé, inocencias regionales a veces también, como para ir estableciendo estas correas de transmisión que lo que hacen es, pues bueno, digamos, hacer un ejercicio de poder del occidente colectivo, podríamos decir, donde, pues evidentemente la punta jerárquica la tiene Estados Unidos todavía, pero está un poquito más diluido y es ese occidente colectivo el que se presenta pues como, incluso con fachadas como la defensa de los derechos humanos, de la democracia, de qué sé yo, que eso a Estados Unidos le cuesta un poco más de trabajo porque ya nadie le cree en ese terreno. Entonces, bueno, hay estas maneras como de secundarizar los vínculos que se están tratando de reforzar. Ojalá que la CELAC tome la mejor decisión en términos además de construcción, de integración sobre esta agenda para que la Unión Europea de nuevo no se imponga, incluso desde una perspectiva solo política, pero no nos adelantemos que eso comienza el próximo 17 de julio. Profesora Ana Esther, siempre un placer escucharla, muchas gracias. Igualmente, Tatiana, un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Guatemala, por fin, después de casi un mes, el Tribunal Supremo de Justicia ordena que se hagan oficiales los resultados de la primera vuelta presidencial.
¿A qué se debió esta tardanza? ¿Cómo incidirá en la segunda vuelta presidencial? Preguntas para el análisis al volver en el noticiero. ...62 Cumbre de Jefes y Jefas de Estado, del Mercosur y Estados asociados. Vivimos un momento crucial de transición hacia un mundo multipolar, desafíos que debemos enfrentar a través de la cooperación, la articulación y la integración. Trabajemos para que el Mercosur se convierta en una verdadera plataforma para el desarrollo de iniciativas regionales que promuevan el encadenamiento productivo, la innovación y la industrialización de nuestros recursos naturales con respeto a la madre tierra. El pueblo boliviano tiene una vocación integradora. Consideramos que la adhesión de Bolivia al Mercosur representa una oportunidad única para fortalecer la integración, ampliar el comercio y la cooperación regional. El normalismo rural se puso en la agenda pública mexicana, pero también internacional, a raíz de la trágica desaparición de 43 muchachos de la normal rural Isidro Burgos en Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. ¿Cuál es la historia que está detrás de esas normales rurales? ¿Cuál fue su misión? ¿Cómo se explica lo sucedido en Ayotzinapa con el quehacer de estas escuelas? Para contestar todas estas preguntas está con nosotros en el estudio la doctora Tanalis Padilla. No se lo pierdan. Cruce de palabras por Telesur. Cruce de palabras. Hoy, solo por Telesur. En Noticia Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral oficializará, han dicho, resultados de la primera vuelta presidencial del pasado 25 de junio, luego de declarar improcedentes recursos interpuestos por partidos de la derecha ante el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a verlo. El Tribunal Supremo Electoral oficializará los resultados de las elecciones generales de 2023, una vez concluyan los procesos administrativos pendientes en la sede central del ente electoral. Los resultados oficiales estamos dispuestos a ponerlos públicamente en cuanto concluyan esta fase en la que estamos. Y es un derecho de los ciudadanos conocer esos resultados y también es una obligación y un derecho del tribunal publicitarlos en las mejores condiciones.
El anuncio se realiza un día después de que la Corte Suprema de Justicia rechazó provisionalmente un recurso de amparo contra el resultado de las elecciones y determinara que el máximo órgano electoral cumplió con efectuar una segunda revisión de los escrutinios. La Corte Suprema de Justicia informa que con base en los razonamientos expuestos, esta Corte estima que el Tribunal Supremo Electoral ha dado cumplimiento en cuanto a las audiencias de revisión de escrutinio de conformidad con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. La revisión de las actas fue llevada a cabo por las juntas electorales departamentales entre el 7 al 10 de julio y al final no hubo cambios significativos a los divulgados en forma preliminar. Así lo confirmó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, en rueda de prensa. Se cumplió con lo que instruyó la Corte de Constitucionalidad. Se acompañaron los informes circunstanciados de las juntas electorales departamentales, donde consta el cumplimiento de la segunda audiencia de revisión de escrutinios. El 1 de julio pasado, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Tribunal Supremo Electoral que los resultados fueran sometidos a una revisión a pedido de varios partidos de derecha que denunciaron supuestas irregularidades en los comicios, al tiempo que miembros civiles marcharan en la ciudad de Guatemala para exigir que respetaran los resultados de las elecciones presidenciales. Bueno, lo que pedimos y a la vez también exigimos a las autoridades es que se respete el voto popular, que se oficialicen los resultados y que se respete la democracia participativa, que el pueblo ya hizo manifestarse en las urnas del pasado 25 de julio. En este sentido, los movimientos sociales, campesinos e indígenas pidieron la oficialización de los resultados de las elecciones generales, después de que la Corte Suprema de Justicia declarara sin lugar las acciones interpuestas por los partidos políticos. Que los ciudadanos sepan que el calendario electoral se está respetando, que el calendario electoral que fue aprobado oportunamente, nosotros lo privilegiamos y estamos en tiempo que se le dé cumplimiento a la segunda vuelta el 20 de agosto. El balotaje presidencial está previsto para el 20 de agosto próximo y será disputado entre la candidata de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza, la ex primera dama Sandra Torres, y Bernardo Arévalo de León, del emergente Movimiento Semilla, quienes obtuvieron el primer y segundo lugar en forma respectiva el 25 de junio. ¿Y qué falta entonces? Le preguntamos a nuestra corresponsal en Ciudad de Guatemala, Verónica Orantes. Hola Verónica, adelante. ¿Qué falta entonces para que el Tribunal Supremo Electoral dé los resultados oficiales del pasado 25 de junio? Adelante, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí. Gracias, buenas noches. Así es, en este momento el Pleno de Magistrados se encuentra reunido precisamente porque son más de 250 recursos de nulidad los que están analizando y del cual deben resolver para poder así oficializar los resultados de las elecciones generales del 25 de junio pasado. Hay que resaltar que precisamente fue la Corte Suprema de Justicia que resolvió como improcedentes los recursos planteados de debida ejecución. En este caso, este es un recurso en el que deben examinar si realmente se cumplió por lo ordenado de la Corte de Constitucionalidad, y en lo que hacía mención el vocero de la Corte Suprema de Justicia, Rudy Esquivel, es que precisamente el Tribunal Supremo Electoral cumplió con lo ordenado, que era realizar de nuevo los escrutinios y en este caso el conteo de votos e impugnaciones. También hay que resaltar que en este caso se da la vía libre. Sin embargo, es la Corte de Constitucionalidad la que había declarado el amparo provisional el 1 de junio pasado y así se demoró por casi 10 días el proceso electoral. Hasta el momento, pues los magistrados han estado todo el día resolviendo las impugnaciones. Esto es parte del proceso que se lleva tras las votaciones. Sin embargo, esto no se había dado por lo mismo que fueron los recursos interpuestos. Además, también otro que hay que resaltar en este caso es que fue una magistrada la que vuelve a colocar en pausa el procedimiento, en este caso de la oficialización de los resultados. También hay que hacer mención que los que irían a la segunda vuelta precisamente es el candidato presidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza, que es Sandra Torres, y el del partido Movimiento Semilla, que es Bernardo Arévalo.
También en estas elecciones lo que pudimos observar es que fue un rechazo al sistema político actual el que se dio, teniendo en cuenta que fue el voto nulo el gran ganador de estas votaciones con un 17%, por lo que vemos que ya de cara a la segunda vuelta hay un gran reto por parte de los dos partidos que van a la segunda vuelta electoral, y que en este caso lo que tendría que estar haciendo el Tribunal Supremo Electoral es oficializar los resultados y adjudicar los cargos tanto de diputaciones para el Parlacén, el Congreso de la República y las corporaciones municipales. Y lo que estamos observando es toda una estrategia política para que esto no suceda, de acuerdo a la información de los últimos días. Y imagínate, si quedan todavía 250 impugnaciones presentadas por partidos políticos, sacamos las conclusiones, pero será parte del análisis. Verónica, gracias, buenas noches, hasta mañana, estamos pendientes. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche. Vamos al análisis, para ello nos acompaña Sandino Asturias, analista internacional, coordinador del Centro de Estudio de Guatemala, que hace monitoreo y seguimiento a temas de seguridad, justicia, derechos humanos, nos acompaña también desde Ciudad de Guatemala. Sandino, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Igualmente, un abrazo, Tatiana. Muy bien, aquí estamos. Muchas gracias. Parte de la reflexión final con nuestra compañera de labores, Verónica, la convierto en pregunta a Sandino. ¿Hay una estrategia política por parte de todos estos partidos para que no se den los resultados de las pasadas elecciones? Correcto. Mira, lo que establece un contexto válido es entender que la institucionalidad fue cooptada en los últimos años por estas fuerzas de derecha que hoy fueron derrotadas en la elección. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una reacción de la derecha y de sus instituciones cooptadas, que no quieren aceptar los resultados. La derrota que se dio a los diferentes matices de la derecha, incluyendo la derecha autoritaria que había presentado como candidata a Zury Ríos y quedó en sexto lugar, el candidato oficial que quedó en tercer lugar, y los demás versiones, hasta la moderna de la derecha, lo que ha ocurrido es que están intentando llevar esa cooptación de las instituciones para no aceptar el resultado. O sea, es una manera, se ha dicho mucho que se ha judicializado la política, y como ellos tienen en sus manos a las cortes, y aquí lo que se pide es que las decisiones las toman en urnas y no en cortes. La ciudadanía dio un respaldo fundamental a las fuerzas progresistas y un rechazo total a las derechas. Esto tiene una implicación enorme para el país, y las derechas en general lo que hacen cuando pierden es arrebatar. Están utilizando esa institucionalidad cooptada, intentando revertir o retardar los resultados, pero es inminente. Se habla que hoy a las 12 de la noche van a tener que dar los resultados. Ya se acabaron los recursos, ya se acabó toda esta historia de seguir retrasando los resultados oficiales, y esperamos que la conferencia de prensa de las 12 de la noche finalmente tengamos oficializados los resultados. Ha habido una estrategia de la derecha de hablar de fraude, de hablar de que sus candidatos son los que ganaron, y teniendo ellos cooptado las instituciones se ve muy, muy improbable. Por lo tanto, lo que estamos enfrentando y la ciudadanía está enfrentando es que se respete el voto, se respeten las urnas, y que no se sigan los procesos de utilización de las cortes para seguir retrasando este proceso. Porque lo que estamos observando, Sandino, es que pusieron en serios aprietos a tres cortes: al Tribunal Supremo Electoral, a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Constitucionalidad. Pusieron estos movimientos políticos a enfrentarse a las tres cortes, a tal punto que los unos salían y se decían pues cosas que deberían decirse internamente, pero que todo se convirtió entonces en un dime y direte mediático. Así es. Es que hay que entender que había un
plan y una armonía para que las Cortes permitieron correr a quien no debería correr y esperaban que el punto final fuera que ganara Zury Ríos. Al no pasar esto y al no salir el plan y al haber tenido la irrupción progresista, hay pánico, no saben qué hacer. La primera reacción es desconocer las elecciones y empezar a retrasar con todos estos procedimientos judiciales a partir de las Cortes. Parece que con toda la presión nacional, los movimientos, las manifestaciones y la presión internacional, pareciera que al mediodía, a la medianoche de hoy, tendremos resultados oficiales. Pues si estaremos... esto ocurre, significa que van al plan B. El plan B es el oficialismo y la derecha apoyar a Sandra para que Bernardo Arévalo no quede presidente. Precisamente eso te iba a preguntar. Ahora es importante lo que nos estás diciendo. Desde la producción estaremos muy atentos a la medianoche, hora de Guatemala, para saber qué es lo que sucederá, qué es lo que se dirá. Ojalá que sea eso después de, a esta hora, como nos estaba diciendo Verónica, más de 250 impugnaciones que se han revisado durante todo el día. Pero esto lo que indicaría a todas luces es que, a pesar de que pudo haber fallas en algunos puntos del proceso, no incidiría en el resultado de la primera vuelta presidencial. ¿Es así, Sandino? Es correcto. O sea, cuando hablamos de la cooptación del Estado y la exclusión de candidatos importantes como el MLP, y veíamos un proceso viciado, ya el resultado de esta elección, donde la población rechaza con el voto nulo y con la irrupción progresista, rechaza completamente el sistema, porque el conteo de votos es ciudadano, no tiene que ver los tribunales ni las Cortes. Usaron esto como primer mecanismo para intentar revertirlo. Ya no pudieron, ya se acabó el tiempo, ya se acabaron los recursos y no les queda más que ir a la segunda vuelta, y en esa segunda vuelta vamos a ver claramente, ya estamos viendo muy marcada a Sandra Torres vinculándose a todos los procesos de derecha y todos los procesos progresistas alrededor de Bernardo Arévalo. Esa va a ser la batalla. Ese sería el plan B. Ese sería el plan B de las derechas. Subirse entonces en la campaña para que gane Sandra Torres, que entre otras cosas, ella es también parte del ejercicio de la derecha del país. Lo que llama la atención es por qué después de la primera vuelta no se subieron directamente y haber evitado tal nivel de desestructuración y de desconfianza de cara a la segunda vuelta presidencial. Exactamente. Y normalmente lo que ha ocurrido en dos elecciones anteriores es que Sandra Torres pierde las segundas vueltas. Ya es tercera vez que va a la segunda vuelta. Sin embargo, ahora sí tiene el apoyo oficialista, el apoyo de las derechas, de los grupos empresariales, que al no poder dar el golpe electoral que planearon, entonces irán a las elecciones intentando preservar lo más posible el poder de la derecha. Pero eso está por verse, porque la irrupción progresista parece que es imparable. Sí, eso es un punto también para analizar. Ahí teníamos las imágenes de esta figura además desconocida de Bernardo Arévalo del movimiento Semilla. Ahí está, durante todos estos días, con toda su organización política, pues extremadamente preocupados por lo que ha sucedido. ¿Pero qué crees que se necesite para que él gane en primera vuelta? Sí, yo creo que la suma del voto, el voto nulo, que fue el mayoritario, más la opción progresista, el rechazo al gobierno, el rechazo a las derechas, a todos los tipos de derechas, creo que es inminente una victoria progresista. Van a hacer todo lo posible, van a poner todo el dinero para evitarlo, pero creo que la sociedad, que es la que ha cambiado, la sociedad quiere una persona honesta, que se luche contra la corrupción y que haga un proceso progresista a favor de la gente, a favor de la mayoría, que es lo que necesita Guatemala. Muchísimas gracias, Sandino.
por tu análisis siempre, por atender nuestro llamado y por contarnos lo que pueda suceder hoy a la medianoche hora de Guatemala. Estamos pendientes. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Israel, a pesar de las protestas nunca antes vistas, el gobierno de Benjamín Netanyahu avanza en la polémica reforma judicial, aunque con menor agresión que al pueblo palestino. Hacia adentro usa la represión para detener a los manifestantes. Veremos lo que hay detrás. Al volver, estamos en Es Noticia. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur. Noticia Israel, varias protestas estallaron en la capital, en Tel Aviv, después de que el Parlamento aprobara en primera lectura reforma judicial impulsada por el primer ministro Benjamín Netanyahu. La misma ley daría total control al gobierno sobre el nombramiento de jueces, por ejemplo. Eso es parte de la reforma judicial. Vamos a verlo. Este martes, miles de personas salieron a las calles en rechazo al proyecto impulsado por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Este movimiento masivo ocurrió horas después de que el Parlamento aprobara en un primer debate la reforma del sistema judicial, con 64 legisladores a favor y 56 en contra. Ayer aprobaron la primera lectura de la ley para aprobar la norma de lo razonable en Israel. Es el primer paso de un centenar de leyes que este gobierno quiere aprobar para convertir este país en una dictadura por excelencia. Vemos lo que está pasando, vemos todos los trucos. No lo permitiremos, lo detendremos aquí y ahora. Nos manifestamos contra un gobierno que solo se preocupa de sí mismo y de sus ministros, y que ha olvidado que debe representar al pueblo. Es un gobierno que quiere tomar más poder y que quiere obligarnos a hacer lo que él quiere. Nos está quitando derechos y contra eso luchamos. La reforma permitiría al Parlamento anular las decisiones gubernamentales con la mayoría mínima y prohibiría al Tribunal Superior de Justicia vetar las leyes aprobadas por la Knesset u órgano unicameral. Además, daría total control al gobierno sobre el nombramiento de los jueces. El alto funcionario alegó que la ley es necesaria para asegurar un mejor equilibrio de los poderes. Sin embargo, el líder de la oposición denunció ante el Parlamento que esta medida llevaría al país a un sistema político autoritario. Este proyecto de ley no sucederá. Si pasa la primera lectura, pasará en la segunda y tercera lecturas y caerá en el alto tribunal. Si no cae en el alto tribunal, este gobierno caerá por los votantes. Esta gente está eliminando la alianza israelí por razones mezquinas de personas locas, corruptas y destructivas. Expertos aseguran que la medida supone un conflicto de intereses para el mandatario nacional, pues ha sido juzgado por cargos de fraude y aceptación de sobornos, acusaciones que Netanyahu ha negado. Analistas y organizaciones humanitarias y multilaterales consideran que el Estado israelí es uno de los más grandes violadores de derechos humanos en el mundo. El pasado lunes, la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese,
presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que denuncia la criminalización de los derechos básicos del pueblo palestino por parte de Israel. Denunció 56 años de violaciones masivas de los derechos humanos contra los palestinos. Las prácticas carcelarias e ilegales de Israel equivalen a crímenes internacionales, como documenté en mi informe, que justifican una investigación urgente por parte del fiscal de la Corte Criminal Internacional. Estos delitos parecen formar parte de un plan de despalestinización del territorio. Amenazan la existencia de los palestinos como pueblo, como grupo nacional cohesionado. Es fundamental que la comunidad internacional reconozca la ilegalidad de la ocupación israelí. Albanese recordó que generaciones de palestinos sufren la privación arbitraria y sistemática de libertad por los actos más simples. Aunque lo reconocen, la entidad multilateral poco o nada hace para detener las criminales acciones del régimen de Israel. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales, profesor de Historia en la Universidad Nacional de Luján, Argentina, coordinador del Grupo Especial Revista Al Zeitún Claxo, Palestina, América Latina. Nos acompaña desde Buenos Aires. Profesor Martinelli, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ustedes muchísimas gracias. Primero, hacia adentro, revisar esta reforma judicial. Recordemos que había quedado estancada meses atrás por las masivas protestas nunca antes vistas en varias ciudades de Israel. Ahora se retoma tal como lo había prometido Benjamín Netanyahu. Hacia adentro, ¿qué es lo que pretende el primer ministro de esta nación? Bueno, lo primero que hay que entender es que Israel no tiene una constitución establecida y que además viene de una gran inestabilidad política, ya que hubo 5 elecciones desde el año 2019 y Netanyahu viene controlando el poder en los últimos 20 años en general. Hacia adentro de Israel lo que se da ahora es lo que se ve en la votación, una gran confrontación, una especie de grieta política en el sentido de que los nacionalistas religiosos son los que están dominando el poder ahora y son los que están más a favor, por ejemplo, entre otras cosas, aparte de esta opresión que marcaba Francesca Albanese desde la ONU, además de eso están hablando y retoman las conversaciones acerca de la posibilidad de anexar también ilegalmente a Cisjordania, que ellos lo denominan Judea y Samaria, y donde tienen los asentamientos coloniales. Eso no aparece acá porque se trata de mostrar que es una lucha y es una protesta en favor de la democracia, pero al ver que enarbolan esas banderas israelíes que vemos en las manifestaciones, también lo que no se está viendo en este proceso es la cuestión de los palestinos y todo lo que vienen sufriendo y lo que vienen resistiendo hace varias décadas por lo menos. Y entonces la encrucijada en la cual se encuentra el gobierno y la política del poder israelí es el debilitamiento y la erosión a través de estas más de 27 semanas de protestas en las calles, donde no saben hasta qué punto reprimir esa protesta, porque por un lado reprimen a los palestinos y por el otro llegan a reprimirlas hasta cierta fuerza, pero como decíamos, estas manifestaciones se hicieron mucho más grandes de lo que se esperaba, se está desbordando, digamos, la política israelí, y eso está en un contexto también de cambio regional y también de cambio mundial. En particular, en Israel lo que vemos es una confrontación al interior de su sociedad. Profesor Martinelli, ¿y es una manera de Benjamín Netanyahu de blindarse de todas las investigaciones por corrupción? Sí, por supuesto que lo que trata de hacer es manejar desde el Poder Ejecutivo, manejar el Poder Judicial, no solo con el nombramiento de los jueces, sino que también lo que trata de hacer es tratar de tener el poder de veto de las decisiones o los fallos que tenga la Corte Suprema, y entre esos hay una persecución también que tiene que ver, por supuesto, con cuestiones políticas de lo que viene haciendo dentro de Israel, de cómo se viene manejando en esa política, y lo que está tratando es de acumular mayor cantidad de poder para poder perpetuarse
en esa política, y por eso se da esta lucha que tiene la particularidad que en un país que no tiene una gran numerosa población hay cientos de miles en las calles, pero como digo, también lo que no se muestra en esta ocasión, y se habla de democracia cuando hay diferentes autores o diferentes pensadores que hablan de una etnocracia, porque es solo un pueblo el que maneja la política israelí, y eso es lo que esconde un poco esta lucha por la democracia, cuando dentro de ese territorio conviven también, por más que sea en una situación conflictiva, y los israelíes estén en lo que se denomina un colonialismo de ocupación, y también por algunas organizaciones como B'Tselem y otras hablan de una apartheid en Israel. Y eso, los nacionalistas religiosos son, digamos que, los más peligrosos para que eso continúe en expansión. Claro, lo entiendo. Es que estamos hablando, no es de las derechas, sino y ni siquiera para llamarnos a engaño, sino para claridad, de las derechas extremas, de la derecha extrema, para tratar de encontrarle como una explicación o una caracterización política. Ahora, ¿quiénes son los que se van a las calles? Es gente que está vinculada con movimientos políticos. De hecho, hay algunos políticos muy cercanos a Netanyahu diciendo que detrás de esas protestas hay demócratas estadounidenses aupándola. Hace muy pocos días veíamos a uno de ellos diciendo que Estados Unidos era un inmoral para mandarles cátedra a los israelíes en estas decisiones. Así que, ¿quiénes son los que están en las calles? Y en las calles hay un grupo también de universitarios, un grupo de profesionales como algunos de los que se veían hablando, pero es una masa heterogénea, digamos, así como es una coalición la que está en el poder, no hay un grupo mayoritario tampoco enfrentándose a eso en la calle, sino lo que los unifica, me parece, es la oposición a lo que está haciendo la coalición liderada por Netanyahu, que también lleva un cierto desgaste en el poder por la cantidad de años que está involucrado, sea primer mandatario en ese momento o no, y ahora se ha ido derechizando la política israelí mucho más en estos últimos años, con lo que eso conlleva y lo que trae aparejado, que es la dificultad para la vida de los palestinos. En este caso, lo que me preguntabas acerca del rol de Estados Unidos, siempre se compara la política israelí con la política estadounidense por las connivencias y por la alianza estratégica que los ha mantenido unidos hasta ahora, por más que Netanyahu y también Mahmoud Abbas el líder palestino, se hayan ido a reunir con Xi Jinping y con China, pero Israel ha mantenido siempre una alianza que parecía o que parece inquebrantable hasta el momento, por lo menos hay que decirlo hasta el momento, donde tiene semejanzas y por eso digo que esta cuestión también clave de la democracia, cuando se maneja con una política exterior de opresión, de bombardeos en el caso de Siria, o de tener un rol expansivo, y sobre todo con los más de 6-7 millones de palestinos que sufren las violaciones sistemáticas de sus derechos humanos a partir del control que se hace dentro de lo que es el territorio que está disputado, porque tampoco dejan hay una lucha por bloquear una postura de los dos estados o de involucrar a los palestinos como ciudadanos también plenos de Israel. Son ciudadanos de segundo en Israel y tampoco les dejan tener una vida plena o una circulación, ninguno de los derechos básicos humanos. Y en ese sentido me parece que la democracia es una cuestión clave. Sin duda, esto además es bastante paradójico, porque bien usted lo reseña, esta radiografía acerca del padecimiento de décadas del pueblo palestino. Es una cárcel a cielo abierto. El ocupante hace literalmente lo que le da la gana contra el pueblo palestino, pero Estados Unidos, pues la verdad, no dice nada, salvo Naciones Unidas cuando emiten las resoluciones. Usted seguramente recordará cuántas hay que realmente no se cumplen, pero eso no lleva a la gente al interior de Israel a las calles, sino este
este hecho interno. Eso también entonces nos dice que no estamos hablando de una postura en las calles en contra del sionismo. No, claro, es un movimiento interesante porque, como digo, parece haber un resquebrajamiento, un debilitamiento dentro de la política de Israel que se viene viendo porque no hay un grupo político que lidere y que parezca ser homogéneo, pero al mismo tiempo que se vuelquen a la calle, por más que digo esta paradoja de que también están con las banderas israelíes, son manifestaciones políticas de descontento que toman las calles y que de alguna forma generan un debilitamiento, por más que ahora se haya establecido esta pausa de varios meses donde no se llevó esto al Parlamento israelí, se vuelve a intentar nuevamente y vuelve a generar estas protestas tan masivas. Pero eso, como digo, es lo que nos muestra una parte nada más de lo que está sucediendo dentro de Israel, porque estas represiones que se ven ahí en las imágenes que ustedes están transmitiendo hacia los ciudadanos, a los ciudadanos israelíes, se multiplican muchas veces más a lo que sucede respecto de los palestinos. Entonces, habría que ver hasta qué punto esto de alguna forma tapa un poco o opaca lo que está sucediendo en la región, porque me parece muy relevante lo que sucedió entre Irán y Arabia Saudita con la mediación de China, ya que Israel queda de alguna forma solo en la agrupación de países que querían oponerse a Irán. Y esto se ve que refracta en la política interior de Israel, más allá de que, como digo, haya crisis interna, también tiene que ver que usa la política exterior como una válvula de escape a los conflictos y a las situaciones dificultosas que tiene a su interior, como esta que estamos viendo en estas semanas. Claro, y cómo por eso entonces sufre tanto, como lo veíamos la semana pasada, el operativo en Jenin, absolutamente ilegal por parte del ocupante israelí. Muchísimas gracias, profesor Martinelli, por ese análisis, por esta explicación. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.